Esto es El Paraíso, en Tabasco. A las 6 de la mañana, Petróleos Mexicanos detectó un incendio alrededor de una barda perimetral de la refinería Olmeca. Pemex informó que las instalaciones estaban sin afectaciones y en condiciones operativas normales. Minutos después de las 3 de la tarde, se confirmó la muerte de 5 personas, entre ellos una trabajadora de Petróleos Mexicanos. Se informó también que las otras personas pertenecían a una compañía de servicios externa a Pemex y estaban transitando a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones de la refinería cuando ocurrió este siniestro. También hay lesionados, aunque no se ha especificado el número de personas ni su estado de salud. Neto, jálense para acá, don Florevito. Así ni pedo, mójense, güey. Agarren sus cosas y vénganse para acá. Imágenes de terror para quienes todos los días conviven hombro a hombro con la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco. Así amanecieron este martes. Porque fue un estallido fuerte. Y aparte, pues no solo fue el ruido, también se veían las columnas de humo muy alto. Familiares igual que trabajan ahí adentro empezaron a decir, ¿saben qué? Evacúen a los que viven ahí cerca de la columna. Mejor sálganse de ahí porque esto en cualquier momento puede salirse de las manos de control y va a ocurrir una desgracia. Petróleos Mexicanos informó que el incidente fue al exterior de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería. La empresa estatal señaló que las fuertes lluvias ocasionaron el desborde de aguas aceitosas. Esto se refiere a agua contaminada con petróleo, combustible o residuos de hidrocarburos. Este líquido permanece dentro de contenedores para que pueda ser separada el agua del aceite, proceso utilizado en la refinación del petróleo. El rebase vendría por la lluvia. Según expertos, esta cisterna de almacenamiento pudo estar a cielo abierto y conectada a una tubería que capta el agua acumulada en la superficie de la refinería. Todo esto habría empujado el aceite a la superficie. Entonces, cualquier fricción o chispa habría generado la explosión y esto provocó una lluvia negra. Hay lugares donde los patios están encharcados de aguas negras, pero no porque sea contaminación del suelo, sino fue al momento de caer la lluvia con todo lo que estaba ocurriendo en la refinería. Al momento de la explosión en la refinería Olmeca, los combustibles que no alcanzaron a quemarse se acumularon en el aire. Y al combinarse con las gotas de lluvia en la atmósfera, el agua bajó con sustancias tóxicas. En Paraíso, el miedo es el pan de todos los días, principalmente para quienes habitan, trabajan y estudian en la colonia petrolera, esa que convive con la refinería. Ahorita fue un incendio que se pudo controlar, aunque hubieron pérdidas, se pudo controlar. Pero, ¿qué va a pasar si un día no se puede controlar y están los niños sin clases? Exactamente. Llevamos meses contando el riesgo que varios planteles escolares, el riesgo que varias zonas habitacionales alrededor de esta refinería corren por accidentes, por incendios como el de hoy en la madrugada. Después de esto, Petróleos Mexicanos informó que la operación de la refinería Olmeca continúa de manera normal y sin afectaciones en su infraestructura. Pero el miedo ahí está. La amenaza todos los días latente, no solo para los que viven alrededor, sino para las niñas y niños que estudian en las escuelas junto a este lugar tan, por supuesto, peligroso, por supuesto, crítico de Petróleos Mexicanos. La de hoy, doña Carlota, la mujer de 74 años que fue encarcelada por matar a 2 personas al tratar de recuperar una casa invadida, hoy está a punto de salir de prisión. No así de el seguimiento de su proceso. Y es que estaría en su casa, en prisión domiciliaria, con un brazalete, cumpliendo lo que la justicia mexicana le exige. No.
con una pistola rota. Así fue como María Carlota Alfaro, más conocida como Doña Carlota, disparó contra invasores de la vivienda de una de sus hijas en Chalco, Estado de México, el 1 de abril de 2025. Mi madre tenía esa arma, un revólver 38 especial muy viejo, que había sido una herencia que le dejó mi papá. Esa arma era de mi papá, en paz descanse. Era un arma que incluso estaba rota, está rota del gatillo. Rota, pero funcionó. Arturo Santana, ex legislador, abogado e hijo de Doña Carlota, dijo que ni el revólver de su mamá ni la escuadra que portaba su hermano Eduardo, el día que reclamaron su propiedad, estaban registradas ante la Secretaría de Defensa. En el video, se puede ver el momento en el que Doña Carlota dispara y mata a Esaú y Justin. Además, otro joven de 14 años resultó herido. Carlota y sus hijos Eduardo y Mariana fueron detenidos, vinculados a proceso por el doble homicidio e internados con prisión preventiva justificada en el penal de Chalco. Hoy, un juez determinó que Doña Carlota siga su proceso en prisión desde la casa de su hijo Odín, en San Vicente Chicoloapan, al considerar dos factores predominantes. Tiene 74 años de edad y padece de diabetes tipo 2. Carlota seguirá en prisión hasta que su defensa cumpla con 3 requisitos: cubrir una garantía de 250,000 pesos, comprobar que no cuenta con pasaporte mediante un oficio que ya solicitaron a la Cancillería y el uso de un brazalete de localización para comprobar que no abandonará el domicilio. Arturo contó que en la última audiencia, el Ministerio Público propuso una sentencia de 26 años y medio para que Carlota y sus hijos acepten su culpa por los homicidios de los invasores, algo a lo que no accedieron, ya que aseguró que solo actuaron en legítima defensa luego de que la policía de Chalco los abandonó y los invasores les dispararon primero. Nosotros no nos vamos a acoger al procedimiento abreviado. Cuando llegan al inmueble, estos policías se percatan de quiénes son los que están ocupando el inmueble y los dejan a su suerte, se retiran, les disparan a mi familia. Es cuando ellos, mi madre y mi hermano, que también ya sabían de quiénes se trataban, pues respondieron a la agresión. La próxima audiencia de Carlota está agendada para el 7 de abril, aunque Arturo Santana espera que su madre salga de prisión dentro de una semana. Veíamos las dificultades que enfrenta, por ejemplo, en Paraíso, Tabasco, Petróleos Mexicanos, con la refinería Olmeca. Son ecos de administraciones como la de Enrique Peña Nieto. En ese sexenio, Emilio Lozoya, que entonces era director de Petróleos Mexicanos, según se sabe, según se ha acusado, adquirió una mansión mientras era director de Pemex. La mansión está en Ixtapas y Guatanejo. Está a nombre de quien fuera su esposa, pero ahora pasó a ser propiedad del Estado mexicano porque así lo determinó un juez federal. Mientras era director de Pemex, Emilio Lozoya adquirió una lujosa mansión frente al mar de Ixtapas y Guatanejo. Costó $1.9 millones y se pagó con los sobornos que recibió de Altos Hornos de México. La propiedad está ubicada en el condominio Quintamar, uno de los desarrollos más exclusivos de ese puerto en Guerrero. Tiene una extensión de 3.500 metros cuadrados y acceso directo al mar. La mansión de 934 metros cuadrados tiene 5 recámaras, todas con baño propio y 4 de ellas con vestidor. La recámara principal cuenta con mirador con vista al mar. Entre otras amenidades, la residencia tiene alberca, terraza y gimnasio. El condominio Quintamar es descrito como un conjunto residencial exclusivo para casas de lujo, con vastos espacios verdes que preservan la belleza natural y tranquilidad. Emilio Lozoya recibió sobornos de Altos Hornos de México en una cuenta en Suiza. Parte del dinero pasaba a Tochos Holding, una empresa fachada. Según investigaciones, desde ahí se transfirió $1.9 millones a la cuenta en Canadá de una inmobiliaria de Ixtapa, que a su vez le dio la posesión en 2013 a Mariel Helen Eques, entonces esposa de Lozoya.
ella no se presentó a la firma del contrato. En su lugar lo hizo el abogado de Altos Hornos. Emilio Lozoya usó no solo a su esposa, sino a su madre, Hilda Margarita Austin, y a su hermana, Hilda Lozoya, como testaferros para recibir sobornos, triangular recursos y comprar propiedades. El exdirector de Pemex está acusado de asociación delictuosa y lavado de dinero por los casos Odebrecht y agronitrogenados. En Acapulco, Guerrero, continúa la violencia contra choferes de transporte público. Esta mañana, hombres armados prendieron fuego a otro taxi que estaba estacionado en la colonia Balcones de Costa Azul. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada. Pero digo otro taxi porque esto se suma a una jornada de por lo menos 24 horas de ataques que han llegado a los 2 días ante operadores indefensos en el puerto. Ayer le presenté esta escena, es el incendio de una camioneta Urban en la autopista Acapulco-Zihuatanejo. El conductor habría sido atacado a balazos y luego un grupo armado roció gasolina en la camioneta que estaba llena de pasajeros y en esa camioneta, ya con el chofer baleado, lo calcinaron. 7 pasajeros resultaron con quemaduras. Otro hecho violento de ayer fue el asesinato de un matrimonio en un domicilio del fraccionamiento Costa Azul. Hablamos con líderes transportistas de Guerrero, nos informaron que están en diálogo con las autoridades y que por lo pronto prefieren mantenerse en silencio. A lo mejor algo de miedo, algo de prudencia política en medio de lo que podría ser la protección, un acuerdo con el gobierno municipal, por supuesto también el gobierno estatal, porque llevamos años contando cómo han sido atacados, quemados, baleados quienes brindan todos los días transporte público, por lo menos en el puerto de Acapulco. Y atención, porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que mañana comenzará un paro de 72 horas. Es un paro que incluirá una marcha en la Ciudad de México que va a partir a las 9 de la mañana del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino. Ahí pretenden instalar un plantón que dicen va a permanecer hasta el viernes. Los maestros exigen la abrogación de la reforma educativa, la ley del ISSSTE del 2007 y la creación de mesas de diálogo. 2 de estos hombres me amarraron, me golpearon y me tocaron mis partes íntimas. Todo esto mientras me robaban todo lo que tenía de valor, todos mis ahorros, todas mis joyas. El caso se lo presenté la semana pasada y este es el testimonio de Evelyn Villa, ella es influencer. El 6 de marzo fue víctima de un robo y una agresión sexual en su propia casa. Estos tipos entraron, uno de ellos intenta neutralizarla, Evelyn da la batalla hasta el último instante y los otros, pues bueno, aprovechan cómo la tienen sometida, no solo para abusar de ella, sino para, claro, el cometido principal, robarle. Esto ocurrió en la capital del Estado de México. Se metieron a la fuerza, la amenazaron, se llevaron joyas. Todo esto quedó registrado por sus cámaras de seguridad. Hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que en colaboración con la Fiscalía del Estado de México detuvo a 2 de los presuntos responsables de este robo con violencia. Les aseguraron bolsas con marihuana y 2 celulares. La investigación continúa para dar con el paradero de los otros responsables del asalto y la agresión sexual. Y mire cómo sacaron a un elemento del dormitorio de mujeres en un centro de capacitación, repito, centro de capacitación de la Fiscalía General de la República en Querétaro. ¿Qué se arriba? Somételo, somételo. Estaban grabando, ellas nos están grabando como si todavía hacen sus cosas. Está cabrón. Todavía. Parece chiste, pero no, es un centro de capacitación, así se capacitan con estas fiestas y vaya guateque que agarraron, ¿eh?
La Fiscalía General de la República dijo que algunos cursantes que no forman parte de la institución acudieron a una actividad cerca del centro de capacitación. Ahí estuvieron bebiendo, regresaron en estado de ebriedad y mostraron conductas inapropiadas. Así se capacitan ahí en la Fiscalía. Personal del Servicio de Protección Federal intervino, sacó al menos 2 cursantes del dormitorio de mujeres y se les ordenó retirarse a su habitación. La Fiscalía informó que va a aplicar las medidas disciplinarias de acuerdo con su reglamento. La Policía Estatal de Oaxaca desalojó 6 bloqueos en la capital del estado. Los policías usaron de todo, incluidos gases lacrimógenos contra manifestantes que se resistieron. Policías estatales con escudos y macanas acorralaron contra la pared a varios manifestantes. Mientras otros oficiales forcejean con otro civil, uno de ellos lanza gas lacrimógeno. Un joven con camisa roja que trae un palo en la mano trata de acercarse, pero un policía le pega con su escudo. En medio del gas lacrimógeno, un grupo de agentes logra aislar a uno de los manifestantes. El hombre cae al suelo mientras tratan de sujetarlo. Uno le toma el pie, pero el manifestante logra zafarse. Los policías corren hacia el otro lado. En otro punto de los bloqueos se ve a una veintena de policías estatales equipados con chalecos y escudos. 2 de los que van al frente sujetan escopetas lanzagases. Al fondo se ve a un grupo de manifestantes con banderas rojas que emprenden la retirada. Otro grupo de policías confronta a varios manifestantes, entre ellos adultos mayores. Les arrebatan con fuerza una manta y se escucha que alguien grita que lo hagan con respeto. Con respeto, señores, con respeto. Levántenla, enróllenla bien, por favor. Día 18 de la furia épica de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, el director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joe Kent, dijo: no más, me voy, renuncio, y dejó a Donald Trump en su andanada contra Irán. Renunció a su cargo precisamente por esta guerra iniciada por el presidente de la Unión Americana. Lo dejó clarito en un comunicado, dijo que Irán no suponía ninguna amenaza y que estaba claro que el conflicto inició por la presión de Israel y su poderosa influencia en el gobierno de Donald Trump. Hizo un llamado directo al presidente de Estados Unidos, a quien le pidió que rectifique y trace un nuevo camino para la Unión Americana. Abandona a Donald Trump y Donald Trump, esto dijo de la dimisión de Joe Kent. And I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. We don't want those people because, and there are some people, I guess I would say that, but they're not smart people or they're not savvy people. Iran was a tremendous threat. Y por si algo nos faltaba, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó ahora a Ecuador de atacar su frontera con bombas en nuestro continente. Dijo que hay 27 cuerpos calcinados como consecuencia de esta agresión. Explicó que las bombas cayeron cerca de familiares que reemplazaban los cultivos de hoja de coca por cultivos legales de café, chocolate y cacao. Anoche, durante un consejo de ministros, Gustavo Petro alertó sobre los ataques y mire quién le pidió ayuda. Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Le pedí a Trump, actué, llamé al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra. Me enorgullezco de haber sacado a Colombia del peligro de misiles. Le pidió ayuda a Donald Trump después de que habían tenido estos desencuentros y que los arreglaran en la oficina oval allá en la Casa Blanca. Quien ya contestó fue el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Le respondió que sus declaraciones son falsas y que los ataques son en su propio territorio para combatir al narcoterrorismo.
Incluso acusó a Petro de permitir el ingreso de la familia de un líder de la organización criminal de los Choneros. De vuelta a México, la presidenta envió ya el plan B de reforma electoral al Senado de la República, que va a ser la Cámara de Origen, y veremos cómo navega esta reforma electoral después de que sepultaran el plan A. La propuesta contempla la reducción del gasto de organismos electorales y partidos políticos. Ningún funcionario podrá ganar más que la presidenta. Se van a eliminar los bonos, los seguros médicos y prestaciones adicionales de los funcionarios electorales, que luego siempre buscan la manera de tener esos bonos, que luego siempre buscan la manera de, a lo mejor no en la nómina, pero sí en los hechos, ganar más que la presidenta. También se refuerza la fiscalización de los partidos políticos. En el caso de que el INE lo solicite, pues incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera, para poder revisar el origen de los recursos, que no haya ningún origen ilícito. Y de hecho, estaríamos viendo para el 2027 o para el 2028 a la presidenta hacer campaña otra vez, porque se propone que la consulta de revocación de mandato sea el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno. En este caso sería del 2027 o 2028, con la consideración de una campaña. Los congresos locales tendrán un tope de 0.7% del presupuesto estatal, y en municipios se van a reducir el número de regidores, que irían de 7 a 15 según el tamaño de la población. El cómputo de los votos en las elecciones federales comenzará desde que llegue el primer paquete electoral, y la elección del Poder Judicial, esto es nota, se mantiene en 2027, aunque por cierto la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informó que por error se omitió incluir el principio de paridad en el plan B de la reforma electoral, en particular en lo que se refiere al artículo 115 constitucional vigente, algo que se espera se corrija en la Cámara de Senadoras y de Senadores. Ahora, ¿qué quedó fuera del plan B de la presidenta? Quedaron fuera las consultas populares en materia electoral, la reducción de pluris, los recortes más profundos, en serio, esos recortes que duelen, que llegan al corazón de los partidos políticos y a los órganos electorales. Esas cosas quedaron fuera. Con esta propuesta, el 2027 podría ser un mega año electoral al coincidir las elecciones de diputados federales, 17 gubernaturas, 30 congresos locales y ayuntamientos en 31 estados. Además de que se daría la elección del Poder Judicial y la consulta de revocación de mandato. Por más que Petróleos Mexicanos trate de evadir su responsabilidad, son ellos los culpables de la tragedia de hoy en Paraíso, Tabasco, en la refinería o afuera de la refinería de Dos Bocas. 5 personas desgraciadamente perdieron la vida. Pero Petróleos Mexicanos trató de hacer cualquier cantidad de cosas para distraer la atención. Dijeron que, bueno, fue afuera de la barda perimetral. Dijeron también que era por aguas aceitosas que se habían prendido. Por ahí hasta llegaron a decir que por un rayo. ¿A quién se le escapó el agua aceitosa si no es a la refinería de Dos Bocas? Quedan claras algunas cosas en esta tragedia. Punto número 1. Que Petróleos Mexicanos no tiene adecuados procedimientos de protección industrial para que el aceite no se desborde con una lluviecita. Punto número 2. Que tendrían razón quienes señalaron una y otra vez que la refinería de Dos Bocas estaba en un mal lugar, que por capricho de Andrés Manuel López Obrador se devastaron manglares y que estos manglares pues tienden a inundarse. Hoy costó 5 vidas. Échame la cámara. Muy bien por Ángel Cabrera, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que para calentar la convención bancaria dice es un buen momento para la inversión privada. Desde allá te contaré los detalles de la convención bancaria, Nacho. Desde allá te veremos, David. Muchas gracias. Voy a pausa y regreso, no se vaya. La última y me voy con una gran noticia que le adelanto esta noche. Excelsior celebra mañana 109 años de trayectoria.
Consolidado como una de las voces más influyentes del periodismo en México, se fundó en 1917 por el periodista Rafael Alducín. Ha sido testigo de los momentos clave en la historia de México. Hoy Excelsior honra su legado y reafirma su responsabilidad de informar con rigor a las nuevas generaciones, a todos los que hacen posible Excelsior. Gracias y muchas felicidades. Gracias a usted por elegirnos. Nos vemos mañana.